el presidente decide expropiar el petróleo mejor. El petróleo ahora va a ser de México. Ya no lo van a manejar empresas privadas, va a pertenecer a la nación. Y entonces el 18 de marzo, ¿de qué dijimos ahorita? 1938. De 1938 se expropia el petróleo. Y el presidente Lázaro Cárdenas lo hace. Y entonces ahora el petróleo es ¿de quién? Del país. Del país. Pero fíjense lo que, o sea, ¿cómo es que llega a darse la expropiación? Pues la expropiación se vino a dar por todos esos conflictos que estaban surgiendo desde antes, pues, desde el 35, insisto, que empiezan a darse como que los roces. Llega el 37 cuando se agudiza el problema, se va hasta la corte y todo esto, digamos, que viene a ser la coyuntura que aprovecha el presidente para expropiar el petróleo, ¿no? En agosto de 1940 se crea Pemex, ya como la empresa de México que maneja el petróleo. Entonces, Pemex, ¿qué significa? Petróleos mexicanos. Petróleos mexicanos, así es. Ahora, una empresa sí, y va a tener trabajadores, por supuesto, pero entonces se presume que ya esos trabajadores van a tener ¿qué? Pues buenas condiciones de trabajo y un buen salario. Ajá. Mejores condiciones de trabajo, un buen salario y demás, ¿no? También Cárdenas, otra de las cosas fuertes que hizo, bueno, lo más fuerte del gobierno cardenista es, y lo que viene a cimbrar todos sus 6 años de gobierno, es la expropiación petrolera. Ese es el ¿cómo se puede decir? El ejemplo más claro del dominio del presidente o de lo más fuerte que hizo durante su gobierno. Expropiar o nacionalizar, mejor dicho, no expropiar, nacionalizar el ferrocarril fue importante, reorganizar el partido, lo que ustedes quieran, pero nada se comparó a la expropiación petrolera. Es lo más fuerte que hace Cárdenas en su gobierno. Otro de los aspectos del gobierno cardenista es que reorganizó al partido oficial, lo que actualmente es el PRI. Reorganiza el partido oficial PNR y crea el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana. El mismo partido, o sea, bajo los mismos ideales y demás ideologías, pero cambiándole de nombre, ¿no? Y este partido, el Partido de la Revolución Mexicana, que posteriormente sería ¿el qué? PRI. El PRI, se integró de 4 sectores. ¿Cuáles eran esos 4 sectores? Los obreros, el sector agrario, o sea, los agricultores, campesinos y demás, el sector popular, la gente del pueblo y los militares. ¿Qué pretendía el presidente Cárdenas al reorganizar este partido? Tener más control. Eso es lo que pretendía. De hecho, este partido, el PRM, nació subordinado al presidente de la República. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me dice? El PRM nace subordinado al presidente de la República. Depende de él. Ajá. No, y fíjate, más que depender, ¿qué será? Sí es depender, no digo que no, pero más todavía yéndonos más allá de depender. Que tiene una relación en él. Básicamente, ¿quién lo va a controlar? El presidente de la República. El presidente de la República. Es el que va a controlar al partido oficial, pues. Se lo voy a poner así, facilito. Va a ganar las elecciones quien pertenezca a ese partido, porque así fue mucho tiempo, y el presidente básicamente va a determinar quién es el que le sigue. Que así fue. Cárdenas decía, a ver, ya van a venir elecciones, hay 3, 4 que quieren ser candidatos, etcétera, por el que se inclinara el presidente, así va a ser el candidato. Y básicamente iba a ser el siguiente presidente de México, ¿no? Entonces, a eso hablamos, o a eso se refiere el hablar de una subordinación al presidente. Se va a hacer lo que el presidente quiera, básicamente. Ahora bien, antes de ir a cómo es que se da el cambio de gobierno, ¿cómo fue en general la vida
cotidiana de los años 30, de ese periodo del cardenismo, incluso desde antes, ¿no? En cuanto a las letras y a la música, o sea, la literatura y demás, predominó la literatura de tendencias proletarias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el proletario? ¿Qué es el proletario? ¿Qué es? Proletario. La prole. Tampoco. Ya se me durmieron. Se fueron a desayunar. ¿A esa clase social? Ah, exacto. Pero entonces, ¿quiénes integrarán al Armando a la clase social del proletariado? La clase baja. Exacto. Fíjense, la palabra proletario viene desde la época cuando Carlos Marx viene a hablar de una lucha de clases. Carlos Marx, en uno de sus libros más importantes, que se llamó El Manifiesto Comunista, hablaba de la lucha de clases. Y Carlos Marx decía que siempre, ¡ay! Ya. Carlos Marx decía que siempre iba a haber lucha de clases. Y él hablaba predominantemente de dos clases sociales: la burguesía y el proletariado, haciendo referencia a la burguesía como la clase opresora o la clase rica, pues, y el proletariado la clase oprimida o la clase baja. Por eso hablaba Marx de los opresores y de los oprimidos, o lo que es lo mismo la burguesía y el proletariado. Y de ahí la palabra la prole. Perteneces a la prole, y a veces la gente lo usa en sentido despectivo, como diciendo, ay, eres de la chusma, de los pobres, etcétera. Así lo usa mucha gente, malamente, obvio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el tiempo de los años 30, la literatura precisamente tenía esas tendencias proletarias o del proletariado. ¿De qué se hablaba entonces en esa literatura, en esos escritos, poesías o lo que ustedes quieran? Pues de la gente de escasos recursos, que al final de cuentas son a los que les había tenido que tocar luchar en toda la época revolucionaria. También destacaron las memorias de los personajes que participaron en la revolución. Acababa de terminarse la revolución, pues teníamos realmente pocos años de que se había terminado este proceso histórico de la Revolución Mexicana, que dura casi 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que en todos estos años 30, pues se habla precisamente de todo lo que les pasó a esos personajes que participaron activamente en la revolución. Hayan sido generales o simplemente soldados o ni soldados, o sea, simplemente gente que luchó, ¿no? Y de eso hablaban, pues, de la parte revolucionaria. También, pues, ¿qué es eso? A ver. ¿Qué es? El Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, exacto. El Palacio de Bellas Artes se convierte en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. El Palacio de las Artes no le tocó crearlo de las Bellas Artes a Cárdenas, ¿no? Sin embargo, pues sí se acaba de crear, le toca, digamos, lo fuerte de su funcionamiento y demás, y se convierte en la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y hasta la fecha, pues es uno de los lugares emblemáticos de México, los lugares más bonitos. Cuando alguien va a la Ciudad de México, pues es casi, ¿cómo se puede decir? Un hecho que te vas a ir a tomar una fotito, qué sé yo, no a visitar más que nada más tomarte la foto. Entonces se convirtió en la sede de la orquesta. En cuanto al radio, cine y a las historietas, pues predominaba o destacaba en ese tiempo la música de Agustín Lara. Había quienes lo consideraban como demasiado, ¿cómo se puede decir? Radical, las letras de Agustín Lara, o muy, no adecuadas para la época, pues, como que atentaban contra la moral, si lo queremos ver así. Las letras de este gran músico, ¿no? De uno de los grandes compositores de México.
En ese tiempo, en los años 40, muy al inicio de los años 40, había 100 radiodifusoras en el país. Era lo que teníamos en todo México. Y surge justamente poco antes de 1940 la famosa hora nacional. Ahí está la imagen, ¿no? Es una de las efemérides del mes de julio, el 25 de julio de 1937. Se transmite el primer programa de la hora nacional. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? ¿O qué era la hora nacional? ¿Alguna vez lo escucharon? Porque esto no crean que es antiguo, obviamente, pero se sigue hablando de la hora nacional en la actualidad, ¿eh? No es algo relacionado con la radio. Sí, pero hagan de cuenta para qué sería la hora nacional. Para compartir noticias de lo que estaba pasando en la nación. Ajá, pero hagan de cuenta que era una hora en la que todas las radiodifusoras digamos, se enlazaban con el gobierno, por así decirlo, no con el gobierno ahí con el presidente, ¿no? Sino que era esa hora donde todas iban a estar transmitiendo lo mismo. Lo más importante que se tuviera que conocer de lo que pasaba con el gobierno, con México, con lo que ustedes quieran. Es la hora nacional. Todos van a estar transmitiendo lo mismo. Y hasta la fecha, yo tengo rato que no escucho, la verdad, no sé, pero imagino que todavía existe. Pero, ¿por qué? Porque es esa hora, insisto, donde todas las radiodifusoras se unían para transmitir lo que el gobierno quería darle a conocer a la gente, ¿no? Por eso hablamos de la hora nacional, todos escuchando lo mismo. Y también en la época de los años 30 surge una de las grandes revistas de circulación en todo México, de corte científico, la famosa Selecciones, que también fue muy importante, sobre todo en ese periodo de los años 30, porque la gente la leía mucho. Todavía no sé, pues yo creo que todavía circula, ¿no? La verdad no sé, tengo rato que no veo, pero todavía en el año 2000, 2010 era muy leída lo que es la revista de Selecciones, ¿no? Sobre todo, insisto, por la temática que también que traía. No sé ahorita si siga circulando, yo imagino que sí, desconozco. También se incrementó en lo que es el periodo de los años 30, se incrementó el consumo de mercancías de Estados Unidos. Empiezan a comprarse, como que la gente más bien empezó a comprar muchas mercancías con los vecinos en lugar de comprarlas aquí, lo que sucede en la actualidad, ¿no? Ahorita hay muchísima gente que se está muriendo porque no hay frontera, ¿y qué pasa? O sea, sí hay frontera, ¿no? Pero no está abierta. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen muchos? Porque hay mucha gente que está esperando que abran la frontera. Para ir a comprar cosas. Para ir a comprar cosas. Pregunto, ¿esas cosas no las podremos comprar aquí? Sí, pero a lo mejor allá están más baratas. No encuentran algo más calidad. Puede ser. El detalle es que hay mucha gente que dice, no me he comprado ropa porque no he podido ir al otro lado. Simplemente en algo tan sencillo. Entonces, tenemos mucho, a lo mejor nosotros por la cercanía, ¿no? Porque pues estamos en frontera, estamos muy cerca y podemos cruzar. Si viviéramos ahí en el Distrito Federal, pues no iba a ser la misma, ¿no? Pero entonces se incrementa mucho ese consumo en la época de los años 30 de mercancías de Estados Unidos, lo que en la actualidad se sigue dando y quizás hasta con más fuerza, ¿no? En la capital, en esos años, circulaban alrededor de 25,000 vehículos, la mayoría de estas dos marcas de carros. Digamos que eran las marcas Ford y General Motors, que eran las que tenían la mayor cantidad de vehículos no circulando en territorio nacional. Aún cuando la mayoría de las vialidades pues no estaban pavimentadas, había ya alrededor de 25,000 vehículos en lo que es la capital. ¿Hubo entonces o no hubo avances en los años 30? Sí hubo avances. Sí hubo avances, hubo muchos avances. ¿Ok? Y no vamos a hablar solamente del periodo cardenista. Recuerden, si hablamos de lo anterior, con Obregón, con la reforma agraria cuando le empezó,
con lo que es el Palacio de Bellas Artes cuando lo crearon. O sea, hubo muchos avances que vienen si quieren a fortalecerse en el periodo cardenista y posteriormente ni se diga, ¿no? Que es lo que ya ustedes verían, primero Dios, en el próximo curso de estructura socioeconómica de México. Pero pues llega el momento en que Cárdenas se tiene que ir, porque llega el año 1940, donde pues se acabó el periodo constitucional del presidente. Y entonces lo que les decía ahorita, pues, ¿quién va a ser el sucesor? El presidente dispuso que el gobierno y el partido oficial iban a apoyar la candidatura de ¿quién? ¿Qué significarán esas iniciales? Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. ¿Ok? No era el único, obviamente, que quería ser presidente, pero Cárdenas decide apoyar la candidatura de Manuel Ávila Camacho y su opositor más fuerte, pues, era el del Partido Acción Nacional, que era Juan Almazán. Este es Manuel Ávila Camacho. Él, cuando se dan las elecciones, pues obviamente tenía todo el apoyo del aparato gubernamental, tenía todo el apoyo del presidente, del partido oficial, que era, ¿cuál era el partido oficial? El PRM. El PRM en ese tiempo, exacto, y pues el opositor era Juan Almazán. Se llegan las elecciones y gana Ávila Camacho y se convierte en presidente. Ya en esta imagen que ven ustedes, pues ya trae su banda presidencial. Él asume el mando el 1 de diciembre de 1940. Pese a todo pronóstico y pese a que el candidato del PAN argumentó que había habido fraude, que se robaron urnas, cosas que ya no suceden, ¿verdad? En estos tiempos, pues se dijo por ahí que había habido corrupción, esa corrupción que dejó de existir en México. ¿Cierto? ¿Desde qué años fue creado el PAN? No, el PAN, la verdad no me acuerdo el año de nacimiento, pero es mucho antes que el PRI. De hecho, la verdad no recuerdo, pero ahí les digo, déjenme checar. No me acuerdo cuándo se creó el PAN, pero fue el primero. Por eso es que, por ejemplo, ahorita, espérenme. Mira, en 1939 se crea el PAN, ¿ok? Como tal. Es de los más viejitos si lo comparamos a los que tenemos ahorita. Recuerden que el PRM ya no existe, ahora es PRI. Ya lo que voy es a esto. A ustedes no les va a tocar votar en estas elecciones, yo sé, porque pues todavía no tienen mayoría de edad. Pero me imagino que sí saben que de los candidatos que tenemos ahorita, simplemente si hablamos de gobernador, los más fuertes tienen, digamos, una alianza de varios partidos. ¿Sí saben o no? Sí. Ok, bueno, por ejemplo, en el caso del candidato Gándara, él es el candidato común de 3 partidos. El PRI, porque ya no es PRM, acuérdense, es Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, que es el PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Es una candidatura común. En el caso de Durazo, también es una candidatura común. Y es el Partido Morena, es el PT, Partido del Trabajo, ¿y cuál es el otro? Creo que Nueva Alianza, creo, no estoy segura, no me acuerdo. A lo que voy. En las boletas electorales, muchachos, por ejemplo, retomando esto que estamos diciendo del PAN, va a salir por decir algo, el nombrecito de Ernesto Gándara. Y va en orden de los partidos, va a estar primero el PAN. Y va a decir PAN, PRI, PRD. ¿Por qué va a venir primero el PAN? Porque es el primero que se creó. ¿Ok? Igualmente, cuando ya los funcionarios de casilla estén y los representantes de partidos estén recibiendo las copias una vez que se termina la elección, la primera copia se la van a dar al PAN. ¿Por qué? Porque es el partido que tiene mayor que. ¿Mayor qué? Mayor tiempo. Ajá, mayor antigüedad. Pueden decir, no, es que está el PRM primero o el PNR. Sí, pero pues el PRM ya no existe, el PNR ya no existe. Esos fueron los partidos antecesores del PRI. Sí, es cierto, se crearon antes que el PAN, pero eso ya no existe.
Ahorita los partidos que tenemos, el más viejito es el PAN, Partido Acción Nacional. Y ya luego viene el PRI y posteriores. ¿Ok? Entonces, O sea que se anula, digamos, antes era el PRM. Entonces, cuando hay una contienda, elecciones, supongo que se va a poner primero el PAN porque pierde la antigüedad el PRI, ¿no? sí, es que el PRI, haz de cuenta, aunque ha sido el PRM antecedente del PRI, pues no era PRI. O sea, el PRI surgió después que el PAN, pues. Si hubiera surgido el primero el PRI, pues tiene más antigüedad, ¿no? Pero pues no es así. Entonces son detallitos que la misma ley electoral por ahí te explica, ¿no? Pero bueno, ganó Manuel Ávila Camacho y entonces él se convierte en presidente para el periodo de 1940 a 1946, aun cuando el candidato del PAN, Almazán, pues se enojó y, insisto, argumentó robo de urnas y corrupción y todo. Quedó oficializado que Manuel Ávila Camacho sería el sucesor de Lázaro Cárdenas del Río. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok, ¿qué van a hacer? Entonces, de actividad. Me van a hacer una historieta. Historieta de la expropiación petrolera. Eso es lo que van a hacer en actividad número 3. ¿Qué es una historieta? No me van a hacer un cuento. No es un cuento, no me van a hacer una novela. ¿Qué es una historieta? ¿Qué es? ¿No saben qué es una historieta? Una serie de sucesos ilustrados. Ajá, ilustrados, exacto. Hagan de cuenta que es como si fuera una historia, pero ilustrada, pues. Miren, se las voy a poner aquí antes de irme. Les pongo aquí, a ver si me salen ejemplos. Historieta. Historietas cortas. Ahí está. ¿Se fijan? Esa es una historieta. Trae dibujitos y trae estos como, ¿cómo le llaman? Ay, no sé, globitos, si lo quieren ver así, ¿no? Que es lo que es donde está la información. O sea, eso es lo que ustedes van a hacer de la expropiación petrolera. Obviamente la van a inventar, es de ustedes y ustedes van a hacer los dibujitos o si quieren pegar imágenes y no saben dibujar, lo pueden hacer. Recortar de revistas o de periódico, lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Muy bien, entonces, para el próximo domingo la historieta de la expropiación petrolera. A más tardar domingo. Cualquier duda, pues ya saben que me pueden preguntar. ¿Hay mínimo de cuadros, maestra? No, no me la van a hacer tampoco, perdida que sea una hoja, bueno, o sea, no me van a hacer 2 cuadritos y ya. Perdida que sea una hoja bien hecha, por favor. 3, entonces. 3. Que esté bien hecha nomás. Bueno, por favor. ¿Ok? Bien, maestra. Ándele pues. Que tengan muy bonito día y muy bonita semana. Cuídense mucho. Maestra, Mande usted. ¿sí nos podría mandar las diapositivas, por favor? Sí, ahorita se las mando. Muchas gracias. Mande, Mirka. ¿Qué duda? A ver, rapidito antes de que entre el maestro. Mirka. No sé si será... ¿Y pero qué tiene que se ha quedado la credencial en la biblioteca?